Muy bien. ¿De qué trata el segundo módulo? El segundo módulo trata de las competencias socioemocionales emprendedoras. ¿Qué son las competencias socioemocionales emprendedoras? Son un conjunto, o sea, el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para emprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dichas competencias hacen énfasis en la relación entre la persona y el ambiente como consecuencia al aprendizaje y al desarrollo, ¿sí? Estas competencias socioemocionales, un momento por favor, ya admití unas cuantas personas. Muy bien. Estas competencias socioemocionales emprendedoras son las habilidades blandas, que creo que todos ustedes han escuchado en todo este tiempo mucho esas palabras, habilidades blandas o habilidades sociales laborales. También se escucha siempre en nuestro ámbito, ¿verdad? Esas son las competencias socioemocionales emprendedoras. Entonces, ¿a qué se refieren? Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos sociales. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Aquí se hace énfasis en tres. Profesora, hay uno que se está bañando para para... las competencias socioemocionales se hablan de tres conceptos: la capacidad, la habilidad y la competencia. Ahora vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias entre estos. ¿Puedo apagar tu micrófono? La capacidad se refiere a qué? Al potencial para aprender y luego realizar, ¿sí? Entonces, capacidad se refiere al potencial para aprender y luego realizar. Ahora bien, ¿qué es la habilidad? La habilidad ya es la capacidad para realizar. La capacidad en sí es el potencial para aprender. La habilidad ya es para realizar, ¿sí? La capacidad para realizar. Y por último, la competencia, ¿qué es? La competencia es la capacidad para realizar buscando la mejora continua, ¿sí? O sea, la competencia, en pocas palabras, ¿sí?, reúne a los dos conceptos anteriores. Es como que está en la cúspide de la pirámide, por eso, ¿sí? Entonces, la capacidad es el potencial para aprender y luego realizar. La habilidad es justamente la capacidad para realizar. Y la competencia es la capacidad para realizar, pero buscando una mejora continua. Esa es la competencia. Espero que haya quedado claro eso. Muy bien, vamos a ver cuáles son las competencias claves, ¿sí?, dentro de lo que son las competencias socioemocionales emprendedoras. Hay una serie de competencias claves. Vamos a ir citando, ¿sí?, y luego vamos a ver el concepto. Primero vamos a ver lo que es la resiliencia, luego vamos a ver lo que es la perseverancia, luego vamos a ver lo que es el control del estrés, la empatía, que es importantísimo, la asertividad, el liderazgo educativo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Entonces vamos a ir viendo rapidito cada una de estas claves de las competencias socioemocionales e emprendedoras. En primer lugar, vamos a ver lo que es la resiliencia. Todos estos conceptos, todos manejamos, ¿verdad? Pero es bueno repasar un poquitito. La resiliencia, dice, habla de la capacidad de superar situaciones complicadas, de sobreponerse para poder avanzar.
O sea, sobreponerse a situaciones adversas, ¿verdad? Para hacer frente a la adversidad, estas personas tienen un pensamiento realista, preciso y abierto. Además, tratan de no sacar conclusiones apresuradas e interpretan la realidad de una forma más correcta. En pocas palabras, son personas realistas, ¿sí? ¿Dónde se inicia el proceso de la resiliencia? Empieza en el proceso de aceptarse a uno mismo, de conocerse cómo es uno, ¿verdad? Y de aceptarse, de la aprobación de uno mismo. Ahí empieza el proceso de la resiliencia. Y es muy importante. Esta es una de las competencias que no muchas personas tienen. La resiliencia justamente es muy importante. ¿Por qué se habla dentro del emprendimiento de la resiliencia? Porque muchas veces los emprendimientos no resultan, ¿sí? No resultan. Entonces, tenemos que sobreponernos de esas situaciones adversas de alguna manera, ¿sí? Hay situaciones complicadas, sabemos, en todos los ámbitos, y más todavía cuando emprendemos, si siempre se presentan obstáculos. No tenemos que decaernos, sino que utilizar esos obstáculos como peldaños para sobreponernos a la adversidad, ¿sí? Otra competencia que está muy ligada a la resiliencia es la perseverancia. Van muy de la mano, ¿sí? ¿Qué es la perseverancia? Constancia en la manera de ser o de actuar y una capacidad que nos acerca a nuestros objetivos. Un concepto sin duda directamente ligado con el de resiliencia, como acabamos de decir. La persona perseverante no conoce límites, es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone, siempre dentro de unos parámetros realistas. No obstante, aunque pelee contra viento y marea, para alcanzar el éxito únicamente lo logra a través de medios lícitos, con esfuerzo, voluntad, fortaleza y sobre todo una gran dosis de paciencia. Lo que es la resiliencia y la perseverancia, como dije, van muy de la mano. Son aspectos claves o competencias claves que debe poseer el emprendedor. Porque, como dijimos hace rato, el emprender no es fácil. Sabemos perfectamente eso. Pero con persistencia y perseverancia podemos conseguir nuestro objetivo. Aquí también se hizo énfasis, una partecita donde dice, no conoce de límites, dice un concepto que no conoce de límites, pero siempre dentro de unos parámetros realistas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser perseverantes, pero dentro de lo que es la realidad, siempre siendo prudentes y cautos. O sea, no es que tenemos que seguir perseverando si realmente vemos que el emprendimiento no funciona, ¿sí? Tenemos que ver la manera de reinventarnos, de reenfocar nuestro emprendimiento hacia otro sector, ¿sí? Si no está resultando nuestro emprendimiento. En pocas palabras, tenemos que perseverar, pero hasta cierto punto, ¿sí? Tenemos que ser realistas. Por eso las competencias de la resiliencia va muy de la mano con la perseverancia. ¿Por qué? Porque justamente utilizamos esa capacidad de sobreponernos a situaciones adversas para poder seguir adelante y no decaer en el intento, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que no porque no resultó un emprendimiento tengamos que bajar los brazos y decir nunca más voy a emprender. O sea, tenemos que perseverar con el espíritu emprendedor, pero siempre dentro de los parámetros, ¿cómo se dice? Realistas, normales, ¿sí? Otra de las competencias claves es el control del estrés. Dice, todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Eso es cierto. Todos los ámbitos, no solamente los emprendedores. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápidamente que otras. Hay diferentes tipos de estrés.
todos los cuales conllevan riesgos para la salud física y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que ocurre una sola vez o que dura poco tiempo, o puede ser una ocurrencia que continúa durante un largo periodo de tiempo. El estrés a largo plazo puede perjudicar tu salud. Y esto aquí nos vamos a detener un poquitito. Y es cierto. Tenemos que nosotros, como instructores, nosotros y los instructores también que estamos sometidos a bastante estrés, ¿verdad? Tenemos que saber controlar el estrés. Y tenemos que cuando estamos enseñando a nuestros participantes, tenemos que aprender, o sea, tenemos que enseñarles justamente a hacer el control del estrés, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos mucho con los jóvenes, ¿sí? Con los jóvenes ustedes, hoy la enfermedad del momento es la ansiedad, ¿sí? Ustedes ven como instructores, ¿verdad? Yo por lo menos personalmente he tenido muchísimos alumnos participantes con un cuadro de ansiedad impresionante y cada vez más se ve en los jóvenes, ¿sí? Es por los tiempos que se están viviendo. Entonces, nosotros como instructores también tenemos la responsabilidad muy grande de ayudarles justamente a sobreponerse a esos momentos. Yo personalmente tuve en varias oportunidades que intervenir con algunos alumnos, ¿sí? Con cuadros de estrés y de pánico, ¿sí? Y en otros casos inclusive un poco más serios, que sin querer he ayudado, en realidad fue sin querer porque no estaba siendo consciente, he ayudado con una simple, ¿sí? Con una simple conversación telefónica por las noches con con mis participantes, ¿sí? Ustedes no se imaginan cuánto necesitan, no es que ustedes no se imaginan, yo sé que ustedes se imaginan porque luchan y viven día a día también, ¿verdad? Esta realidad de nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces es muy importante que a nuestros alumnos, a nuestros participantes, podamos transmitir esta competencia que es el control del estrés, ¿sí? Tenemos que ayudarles a sobreponerse de esos cuadros, ¿sí? También otra competencia clave es la empatía, que es lo que hace tanta falta hoy en día, no solamente para emprender, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es la empatía? Se trata de una habilidad humana que hace que se comprenda a los demás y se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos, sin llegar a pensar de la misma manera que esa persona. La empatía motiva a quien la practica y a quien la recibe, ya que ayuda a concienciar sobre la posesión oculta de conciencia social. O sea, en pocas palabras, ¿qué es la empatía, gente? Es, como ustedes ya saben, la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es algo que debemos inculcar muchísimo en nuestros jóvenes, en nuestros alumnos, no solamente en los jóvenes, sino en nuestros alumnos, ¿verdad? La empatía, una cualidad necesaria, una competencia necesaria para emprender. ¿Para qué se usa la empatía, por ejemplo, en el tema del emprendimiento? Por ejemplo, la empatía se utiliza muchísimo para poder descubrir nuestro nicho de mercado, ¿sí? Por ejemplo, para ponernos en el lugar de nuestro cliente. ¿Qué es lo que nuestro cliente busca? ¿Qué es lo que necesita? ¿Sí? ¿Qué es lo que nuestro potencial cliente necesita para que yo pueda, ¿sí? Pueda cubrir esa necesidad? Para eso le sirve la empatía, por ejemplo, a un emprendedor, ¿sí? Eso es un ejemplo. Otra competencia clave, la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros.
solo defendiendo sus derechos como persona. Durante el desarrollo de la asertividad se habla de un elemento que va ligado de la mano la empatía. Las personas asertivas han desarrollado correctamente este valor, puesto que es sumamente importante para el entendimiento de los seres. ¿Qué es entonces la asertividad? Una habilidad para ser, es la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, pero sin herir los sentimientos de la otra persona y sobre todo respetando su punto de vista. Pocas palabras, tenemos que ser empáticos para ser asertivos, ¿sí? Entonces ponernos en lugar de la otra persona y dar el mensaje tal cual como nosotros quisiéramos recibir un mensaje, por ejemplo. También la asertividad se refiere a la capacidad o la habilidad para decir las cosas correctas en el momento correcto y con la persona correcta, ¿sí? La persona que tiene asertividad tiene muchísima ventaja en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque sabe aprovechar los momentos, las situaciones, ¿sí? Las oportunidades para conseguir sus objetivos. Si trasladamos la asertividad en el mundo laboral, por ejemplo, una persona asertiva sabe cuándo conseguir un aumento salarial, por ejemplo. Sabe en el momento oportuno cuándo puede llegarle al jefe, cuándo puede entrar a hablar con él, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ve que su jefe está nervioso, llegó con su mal día, vino de la calle nervioso, malhumorado, tuvo una mala reunión, o sea, una reunión tensa, ¿sí? Y después entra para hablar y pedirle un aumento salarial. Esa no es una persona asertiva. ¿Por qué? Porque no busca el momento oportuno para hablar sobre una situación específica. Y más todavía como una situación tan delicada. Entonces, la persona que es asertiva va a buscar el momento en que el jefe esté tranquilo, el momento en el que el jefe esté feliz, el momento en el que esté eufórico, ¿sí? Con buenos resultados. Entonces, ahí va a entrar y va a tratar de decir las palabras correctas para conseguir su objetivo. Muy bien, nos quedan 10 minutos nuevamente a partir de ahora y tenemos que terminar esta unidad. Muy bien, pasemos a la siguiente competencia clave, que es el liderazgo educativo. Un ratitito, voy a ver la sala de espera. Por favor, las personas, vuelvo a repetir, que se conectaron hace un rato, pongan su nombre en el chat, nombre, apellido y unidad operativa para que quede registrado esto, porque está siendo grabado y la asistencia se tiene que registrar. ¿Está? Continuamos. Otra competencia clave, ¿verdad? Es el liderazgo educativo. Y aquí estamos nosotros. En la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que las aulas de clase son escenarios de estudiantes con diversidad de comportamientos. Los hay de diferentes clases sociales, capacidades intelectuales, ritmos de aprendizajes, estilos de trabajo y niveles de motivación. El reto al que se enfrenta el maestro es la necesidad de plantear procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes, conocer la individualidad y hacer la intervención oportuna en el momento que se requiere, encaminando su labor a reducir los índices de fracaso escolar. Muy bien, en el tema de lo que es el liderazgo educativo, ¿cómo puede influir un instructor en sus alumnos? ¿Sí? ¿Cómo puede influir? Algunos ejemplos podrían ser dando ejemplos en clases, ejemplos concretos sobre situaciones que estamos dando, ¿verdad?
o de repente interviniendo en la resolución de conflicto, ¿sí? Mostrándoles cómo resolvieron una situación específica, una experiencia, una vivencia que tuvieron resolviendo un conflicto o una situación específica, ¿sí? Y sobre todo haciéndoles el acompañamiento y el seguimiento durante todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? En todo momento nosotros, vuelvo a recalcar, tenemos la responsabilidad no solamente de transmitir los conocimientos, sino también de formarlos, acompañarlos, haciéndoles seguimiento, ¿sí? Y sobre todo, haciéndoles justamente tomar conciencia de la importancia de trabajar de manera independiente. Cada vez más tenemos que meter eso en la cabeza de nuestros estudiantes, que tienen que emprender, no solamente buscar depender de una empresa, sino emprender, que se animen a emprender, que no tengan miedo a emprender. Otra de las competencias es el trabajo en equipo. Dice, cuando se trabaja en equipo se aunan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos. Disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. Los roles del trabajo en equipo se pueden definir, por tanto, siguiendo el esquema de las 5 C, que es la complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. O sea, cuando nosotros estamos enseñando a nuestros participantes, tenemos que ayudarles a desarrollar esta competencia del trabajo en equipo, ¿sí? Tenemos que incentivar los trabajos grupales, ¿sí? Tenemos que incentivar a que todos trabajen, no solamente si formamos un grupo de 5, que trabajen 1 o 2 nada más, como suele suceder, y el resto se ríe y hace cualquier cosa, no. Buscar que todos trabajen en equipo, buscando la complementariedad, la comunicación, la coordinación de cada miembro, que haya confianza entre ellos, que haya un compromiso como equipo, ¿sí? Eso tenemos que inculcarle a nuestros participantes. Y por último, hay muchísimas competencias en realidad, pero vimos las competencias más importantes, como su nombre le dice acá, las competencias claves. La resolución de conflictos. ¿A qué se refiere la resolución de conflictos? Conjuntos de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que existe entre 2 o más personas e incluso personal. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de conflictos. Esto con el fin de saber cuáles son los mejores medios o técnicas para su solución. O sea, hay conflictos intrapersonales, interpersonales e intergrupales. Intrapersonales, cuando nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿verdad? Que hay muchísimo hoy en día con los jóvenes. El interpersonal es cuando hay en nuestro relacionamiento o interacción, ¿sí? Y el intergrupal cuando hay un conflicto entre grupos, ¿sí? Muy bien, con esto terminamos las competencias socioemocionales emprendedoras. Vamos a recordar un poquito entonces estas competencias socioemocionales emprendedoras. En primer lugar, vimos la resiliencia, que era la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas o a situaciones complicadas. La perseverancia, que justamente es la capacidad para persistir en nuestro objetivo. Competencia, el control del estrés, justamente, como ya habíamos dicho, es la habilidad para controlar nuestros cuadros de ansiedad y nuestras emociones, que pueden jugarnos una mala pasada en un momento justamente en cualquier ámbito de nuestra vida, pero también sobre todo en el momento del emprendimiento. La empatía, capacidad para ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Experimentar, vivenciar, pero sin
sin pensar de igual manera. Asertividad es la capacidad para ser claros, francos, directos, diciendo lo que queremos decir sin herir los sentimientos de los demás, ¿sí? Para la asertividad tenés que tener mucha empatía, ¿sí? O sea que van muy de la mano estos conceptos. El liderazgo educativo, ¿sí? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Es la capacidad o la habilidad que tenemos para justamente ser instructores, guías, orientadores, líderes con nuestros participantes, con nuestros alumnos, ¿sí? En todo el proceso, acompañar en todo ese proceso de aprendizaje. El trabajo en equipo, ¿sí? Que es justamente una de las habilidades más requeridas en el mundo laboral, ¿sí? Y sobre todo también en el emprendimiento. ¿Cómo un emprendedor trabaja en equipo? Justamente trabajando e interactuando con los diferentes actores sociales que rodean a su emprendimiento, con los bancos, con los proveedores, con los en las redes sociales, con sus clientes, ¿sí? Entonces trabajo en equipo. Competencia, y por último, la última competencia es la resolución de conflictos, que se utiliza en todos los ámbitos, ¿sí? Laborales, en nuestro ámbito educativo, sobre todo, y también en el ámbito del emprendimiento, ¿sí? Muy bien. Con esto terminamos lo que es el segundo módulo.